El corazón se encuentra conformado por tres capas. La capa interna o endocardio, que está conformada por células endoteliales y que recubre la cara interna de las cámaras cardíacas y las válvulas, y en cuyo tejido se encuentra inmerso parte del sistema de conducción, en específico las fibras de Purkinje. La capa externa o pericardio, que envuelve y protege al corazón y que está conformada por dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral. De estas dos hojas, su hoja visceral es la que se encuentra en contacto íntimo con el miocardio. Y la capa media o propiamente miocardio, que es la capa más gruesa de estas tres y que es el principal componente funcional del corazón. Histológicamente hablando, está compuesto por células musculares cardíacas o los cardiomiocitos. Del volumen total que forma al miocardio, aproximadamente el 75% corresponde a proteínas contráctiles. El cardiomiocito o célula muscular cardíaca tiene como función principal ejecutar el ciclo de contracción, relajación del corazón. Es una célula muscular estriada y especializada y que tiene una morfología alargada e irregular y que se va a anastomosar con otras células para finalmente formar una especie de red, como podemos apreciar en esta imagen. Tiene componentes muy similares a la célula muscular esquelética, pero hay unas pequeñas diferencias de las cuales vamos a mencionar. Por ejemplo, podemos observar en esta imagen cómo el músculo esquelético pues tiene una disposición de fibras alargadas que recorren a lo largo todo lo que es la fibra muscular. En cambio, en la célula cardíaca, pues vemos que esta forma irregular, como les decía, se anastomosa célula a otra célula y forma una especie de red. Otra de las diferencias que podemos encontrar es que el músculo esquelético, pues es una célula multinucleada y lo que es el cardiomiocito tiende a tener un núcleo o dos. Si nosotros hiciéramos un comparativo, por ejemplo, con esta célula, vemos cómo los componentes pues son básicamente los mismos. Posee un núcleo en el cual pues se encuentra la información genética, posee mitocondrias que pues son las encargadas de producir la energía para que se lleve a cabo el proceso metabólico. El retículo sarcoplásmico, que en este caso, en el cardiomiocito, va a jugar un papel bastante importante, ya que se va a encargar de almacenar el calcio. Y finalmente, pues una membrana que se encarga de envolver y de aislar el medio intracelular del medio extracelular. Si nosotros observamos, por ejemplo, en estas imágenes, podemos ver cómo esa forma que tiene la célula del cardiomiocito, pues va a hacer que al momento de que se una y se anastomose a otras células cardíacas, pues tenga una disposición, como podemos ver en esta imagen al centro, como si fuesen, digamos, piezas de un rompecabezas que enlazan una con la otra de forma perfecta y que en cada punto donde se van a estar uniendo una célula con otra, pues van a tener unos pequeños puentes de unión. En este caso, esos puentes de unión son los desmosomas, que poseen unas proteínas de anclaje y unas proteínas que finalmente pues intercomunican una una célula cardíaca con otra. También vamos a tener la presencia de las uniones gap o canales a través de los cuales, si vemos en esta imagen central nuevamente, pues comunican una célula con otra y básicamente tienen la función pues de permitir el paso de iones de una forma directa de una célula a otra. También vamos a ver, si observamos la imagen superior, cómo la disposición de estas fibras notoriamente pues nos
permite ver esta serie, digamos, de líneas o bandas que se van a encontrar dividiendo una célula cardíaca de otra. Estas líneas que podemos apreciar son los discos intercalares, es decir, esos puntos de unión entre célula y célula cardíaca. Y esos discos intercalares o fibras de unión, pues vamos a ver que nos van a definir cada unidad funcional o sarcómera. Estos discos intercalares, como podemos ver en esta imagen, pues tienen una superficie bastante irregular. Vemos que incluso se le llama que tiene una forma escalonada y esa forma escalonada precisamente también es parte de lo que le permite que tenga pues una unión bastante estrecha entre célula y célula. Estas uniones que estamos apreciando, como ya les comentaba, pues están reforzadas, por decirlo de alguna manera, a través de estas proteínas de unión que son los desmosomas. Estas proteínas de unión lo que van a hacer es fortalecer precisamente esa comunicación celular, es decir, que esas células tengan, digamos, un punto de sostén que haga que pues estén unidas de una forma en la cual pues permita esa estrecha comunicación. Y eso aunado a estas uniones gap que ya mencionábamos, pues permiten que la comunicación sea bastante rápida y efectiva. La membrana que posee el cardiomiocito, que está representada aquí en color celeste, pues esta membrana está formada por una capa doble de fosfolípidos y esta membrana o sarcolema le otorga integridad a la célula y selectividad, es decir, que la célula a través de esta selectividad tiene la capacidad de permitir la entrada de iones hacia el medio intracelular o la salida de iones hacia el espacio extracelular. Y esta selectividad que tiene la membrana, pues va a generar que haya una diferencia de concentración de iones en el interior y una diferencia con la que hay en el exterior. Esta diferencia va a generar que haya un potencial eléctrico que va a estar dado por las cargas eléctricas de esos iones y que va a depender, obviamente, de la concentración que haya. Parte de las propiedades de esta membrana, pues vamos a ver qué es la permeabilidad. Digamos, por ejemplo, en la fase de reposo, esta membrana permite el paso libre, por ejemplo, del ion potasio. No así para los otros iones como el calcio, el cloro o el sodio que se encuentran en el espacio extracelular. También otra de las propiedades que aplica en cuanto a la membrana, pues es la atracción electrostática. Vamos a ver qué parte de la función tiene que ver con eso que hemos escuchado de que polos opuestos se atraen o cargas opuestas se atraen, de tal manera que, por ejemplo, en el interior de la célula, donde tenemos principalmente aniones proteicos, pues van a estar atrayendo precisamente a los cationes debido a esta atracción electrostática. Otra de las propiedades, pues, es la selectividad. Y esto quiere decir que la membrana, pues precisamente va a ser selectiva y es quien se va a encargar de permitir o no el paso de esos iones para que puedan difundir de un sitio a otro de acuerdo a cómo lo vaya solicitando. Y bueno, vamos a ver que también el gradiente de concentración juega un papel muy importante. Estos iones van a tratar de difundir de un espacio donde hay mayor concentración hacia uno de menor concentración. La polaridad de la membrana, vamos a ver que está dada principalmente por las proteínas intracelulares. Estas proteínas intracelulares
son macromoléculas que se encuentran al interior de la célula y que precisamente por ser macromoléculas no pueden salir al exterior, por lo tanto permanecen siempre en el interior de la célula. Y estas proteínas intracelulares tienen una carga negativa. Vamos a ver que al tener una carga negativa, pues esto va a generar que le otorgue precisamente una carga eléctrica o un potencial de reposo transmembrana de aproximadamente menos 90 milivoltios. Ahora, como bien mencionábamos, estas importantes propiedades que juegan un papel importante dentro de esta polaridad, pues vamos a ver que una de ellas, en este caso la permeabilidad, permite que el potasio que tiene carga positiva pues pueda difundir de forma libre y eso va a mantener este equilibrio intracelular. Vamos a ver, como les decía, que en el interior se encuentran las proteínas intracelulares y están unidas a las cargas positivas que posee el potasio. Sin embargo, el sodio, el calcio y el cloro que se encuentran en el espacio extracelular no pueden difundir al interior porque la membrana en ese momento, en fase de reposo, no es permeable a estos iones. Entonces, para que puedan entrar al interior y generar ese potencial de acción, pues se va a requerir precisamente de que estos factores y jueguen un papel importante después de que haya recibido el estímulo la célula cardíaca. El retículo sarcoplásmico que está representado en esta imagen a través de esta imagen que parece una especie, digamos, de red y que está envolviendo a la célula, bueno, este se encuentra en estrecha unión con los túbulos T, que son parte de la membrana y que son invaginaciones y que van a formar precisamente una porción a través de la cual pues va a tener un contacto íntimo con estas porciones del retículo sarcoplásmico. Y a estos puntos de unión pues se les conoce como diadas o triadas. Y la función que tiene el retículo sarcoplásmico es el almacén del calcio. Se va a encargar de almacenar y guardar el calcio para que esté disponible para cuando se requiera en la fase 2 de la contracción de nuestro potencial de acción. Las mitocondrias también van a ser bastante importantes, ya que ellas son las encargadas de producir la energía o el ATP que se requiere para que se lleve a cabo la contracción cardíaca. Vamos a ver que son tan importantes que cada cardiomiocito, cada célula cardíaca, aproximadamente el 25% de ellas está compuesto exclusivamente por mitocondrias y ellas se van a encargar de producir esta energía necesaria por la vía aeróbica, es decir, a través del ciclo de Krebs, va a producir aproximadamente 32 moles. La unidad funcional del cardiomiocito es la sarcómera y vamos a ver en esta imagen cómo se encuentra delimitada, como decíamos al inicio, pues por estas líneas que están formadas por los discos intercalares. Y vamos a ver cómo este contenido que se ve, pues, digamos, homogéneo en la parte central y se ve de un color distinto hacia los extremos, pues tiene que ver con el contenido de los filamentos finos de actina y los filamentos gruesos de miosina. Vamos a ver que en esta imagen donde podemos ver un poquito más de cerca y un poquito más claro eso que estábamos mencionando, pues podemos distinguir aquí en estas líneas oscuras esos discos intercalares. Vamos a ver cómo aquí en la parte central pues se aprecia un cambio de coloración
un poco más oscuro que el que se encuentra hacia los extremos. Bueno, y vamos a ver por qué está dado esto. Bueno, en las porciones donde vemos que se ve la tonalidad de un tono más claro, pues es donde se encuentran lo que se conocen como bandas I. Y estas bandas I provienen del nombre isotropía. Isotropía viene de iso, igual, es decir, que en esta zona tenemos un mismo componente y en esta parte vamos a hablar de los filamentos finos de actina. En la parte central, donde vemos estos colores un poquito más intensos, como podemos ver acá también, pues vamos a ver que estos se les conoce como bandas A. Y estas bandas A reciben ese nombre debido a la palabra anisotropía, que viene de explicarnos precisamente que habla de un componente heterogéneo. Y esto quiere decir que está compuesto por filamentos de actina y miosina, es decir, aquí están mezclados. Por eso es ese cambio de coloración. Y nuevamente, pues podemos ver la división de estos discos intercalares que pues nos demarcan la presencia de nuestra sarcómera. Básicamente, estos filamentos que acabamos de ver de actina y miosina, pues van a jugar un papel importante o primordial en lo que es la sístole y la diástole. Durante la sístole vamos a ver que van a unirse lo que es la cabeza de la miosina a la actina para generar la contracción y eso va a generar que haya un acortamiento de la célula. Que estos discos intercalares que estamos viendo aquí, pues acorten este espacio y la distancia se haga mucho más corta. A diferencia que en la sístole, donde las cabezas de miosina, pues no van a estar en contacto directo con la actina, pues van a entrar en una fase de relajación y eso va a generar que estos discos Z pues se vayan a separar más y haya un alargamiento o relajación de las fibras. Vamos a ver que para que se lleve a cabo la contracción, pues se requiere la presencia del calcio. Ahora, cuando este complejo está inactivado, es decir, este punto de unión donde la miosina, principalmente lo que es la cabeza, pues tiene que entrar en contacto directo con la actina para poder formar esa contracción. Pues se encuentran, digamos, bloqueados y no permite que haya ese contacto para la contracción. Y eso es debido a que pues tenemos en la superficie de la actina pues la presencia de las troponinas y la tropomiosina. Estas se encuentran unidas y están bloqueando precisamente pues ese sitio de unión. Entonces vamos a ver que para que se pueda activar y para que pueda ocurrir una contracción, necesitamos la presencia del calcio. Entonces, si no hay calcio, no hay contracción. Una vez que el calcio llega a este sitio, se va a unir principalmente hacia lo que es la troponina C y la troponina I, y al momento que lo hace, inmediatamente digamos que se libera ese sitio que estaba bloqueado y puede llevarse a cabo la unión de la actina y la miosina. Este complejo, como ya les acabo de comentar, pues es activado mediante el potencial de acción y ese potencial de acción va a generar cambios en la membrana que pues en reposo dijimos que no permite que el calcio pueda entrar a la célula. Bueno, una vez que el potencial de acción está en marcha, es decir, que la célula cardíaca ya recibió ese estímulo eléctrico y responde a él, cambia las propiedades de permeabilidad de esa membrana. Entonces, apertura esos canales, en específico del calcio, y junto con el almacén del retículo sarcoplásmico, pues van a verter
este calcio directamente a este sitio que es la maquinaria contráctil. Ocurre, como les decía, esa unión hacia lo que son las troponinas y desbloquean el sitio de unión de lo que es la cabeza de la miosina. Se puede unir a la actina y se lleva a cabo la sístole o contracción. Para que se lleve a cabo la diástole, es decir, la fase de relajación, se requiere que este calcio vuelva de nuevo a su sitio, es decir, al retículo sarcoplásmico y hacia el espacio extracelular. Al momento que regresa a su sitio, pues vuelven a unirse las troponinas a la actina, vuelven a bloquear estos sitios y ocurre la fase de diástole o relajación muscular.